En Sinaloa hay un hombre que fue el cofundador de la organización criminal más poderosa del mundo, que eludió a la DEA durante 30 años y que en julio de 2024 fue supuestamente engañado por uno de sus propios socios, subido a un avión privado y entregado a las autoridades de los Estados Unidos en Texas sin que nadie en México pareciera haberlo visto venir. Hay una droga que se fabrica en laboratorios clandestinos de la Sierra Sinaloense y que en los últimos años ha matado a más de 80,000 norteamericanos al año, una cifra que supera a todos los muertos de la guerra de Vietnam en total. Y hay campos de cultivo en el sur del estado donde cada temporada llegan cientos de miles de jornaleros sin contrato, sin protección y en los casos más graves documentados, sin poder irse hasta que el patrón lo decide. Empezamos en el número 13. El estado más conocido del mundo por su cártel tiene más capas de terror de las que el documental promedio alcanza a ver. Antes de adentrarnos a esta aventura, no olvides suscribirte al canal y comentar qué otro estado te gustaría que mostráramos. No te despegues ni un momento. Échele. Sinaloa es el estado que el guión de los lugares extraños y desconocidos de esta serie describió desde sus campos agrícolas, su cerveza de origen alemán, su colonia utópica fracasada en Topolobampo y su carnaval de Mazatlán. Este guión lo recorre desde el otro Sinaloa, el que produce el mayor porcentaje del tráfico de drogas hacia los Estados Unidos de toda la historia del narcotráfico mexicano. El que tiene un cementerio donde los mausoleos tienen pantallas de televisión y aire acondicionado, y el que en el otoño de 2024 vivió la guerra interna de su cártel como los habitantes de Culiacán viven todos los conflictos del cartel, escuchando los disparos desde sus casas y esperando a que pase. Empezamos en el número 13, Amado Carrillo Fuentes, y el misterio que nunca se resolvió. Antes de que el cártel de Sinaloa tuviera ese nombre, el hombre más poderoso del narcotráfico mexicano era Amado Carrillo Fuentes, apodado el Señor de los Cielos, por su flota de aviones Boeing 7227 que usaba para transportar toneladas de cocaína colombiana hacia México. Carrillo Fuentes llegó a controlar más territorio y más flujo de drogas que cualquier organización criminal mexicana anterior a la suya, y su conexión con los carteles de Cali y de Medellín convirtió a México en el principal país de tránsito de la cocaína suramericana hacia los Estados Unidos en los años 90. El 1 de julio de 1997, Carrillo Fuentes murió en una clínica privada de la Ciudad de México, durante una cirugía de 8 horas destinada a cambiar su apariencia física. Se le realizó liposucción, cirugía facial y modificaciones en la nariz y el mentón. Tenía 41 años. La causa oficial de muerte fue un paro cardíaco por una reacción al anestésico, potenciado por las 8 horas de anestesia general y la cantidad de procedimientos realizados en una sola sesión. Cuando la PGR abrió la investigación, los 2 cirujanos que lo habían operado, el doctor Jaime Godoy Singh y el doctor Ricardo Reyes Rincón, ya habían desaparecido. Semanas después, sus cuerpos fueron encontrados en tambos de cemento en el Estado de México, en el interior de bolsas de plástico envueltas en cinta industrial. Un tercer miembro del equipo médico desapareció y nunca fue encontrado. Las preguntas que esas muertes plantean sobre si Carrillo Fuentes murió realmente ese día o si su muerte fue escenificada y sobre quién ordenó matar a los médicos nunca han sido respondidas de forma definitiva. Una teoría circuló durante años en los ambientes del narco y en algunos reportes periodísticos, que los médicos fueron matados no porque supieran algo comprometedor sobre la muerte de su paciente, sino porque sabían cómo se veía después de la cirugía. El rastro se perdió con los cirujanos. Número 12. Javier Valdés y el periodismo que se puede morir haciendo. El 15 de mayo de 2017, el periodista Javier Valdés Cárdenas salió a mediodía de las oficinas del semanario Río 12 en Culiacán, que él había cofundado, y fue interceptado en la calle
por hombres armados que lo sacaron del auto y lo mataron con múltiples disparos a pocos metros de la redacción donde había trabajado durante 16 años. Tenía 50 años. Era uno de los periodistas más reconocidos de México en el área de cobertura del narcotráfico. Autor de varios libros sobre el mundo del crimen organizado en Sinaloa y ganador del Premio Internacional de Libertad de Prensa del Committee to Protect Journalists en 2011. Valdez había cubierto durante décadas la vida cotidiana del narco en Sinaloa, no solo los grandes operativos y las capturas, sino la forma en que el narco organiza las fiestas, educa a los hijos, trata a las mujeres, entierra a sus muertos, escoge su ropa y consume su propia violencia. Sus libros, entre ellos Mala Hierba, Los morros del narco y Con una granada en la boca, eran fuentes imprescindibles para periodistas nacionales e internacionales que querían entender Sinaloa desde adentro. Fue asesinado en plena ciudad, en horario de trabajo, en una calle concurrida a pocas cuadras de la redacción. Un hombre fue eventualmente condenado por el homicidio. El nombre de quien ordenó el crimen no ha sido establecido judicialmente con certeza. La familia de Valdez y sus colegas de Río 12 siguen señalando que la investigación no ha llegado al fondo. Su viuda, Griselda Triana, recibió el Premio Mundial de la Libertad de Prensa de la UNESCO en 2017 en nombre de su marido, y desde ese año no ha dejado de exigir justicia completa. El periodismo en Sinaloa sigue siendo uno de los oficios más peligrosos del país. Número 11. Los jóvenes en el cartel y la edad a la que empieza la guerra. Las organizaciones criminales de Sinaloa, como las de otros estados del norte de México, han incorporado históricamente a jóvenes de edades muy tempranas en sus estructuras operativas. Los halcones, como se conoce a los jóvenes que sirven de observadores y comunicadores en los barrios que el cartel controla, pueden tener desde los 12 años. Su función es reportar movimientos de la policía, de grupos rivales o de personas desconocidas en la zona. Por esa función reciben pagos que para una familia en condición de pobreza, en los barrios periféricos de Culiacán, Mazatlán o Los Mochis, son significativos. El paso de halcón a sicario en algunos casos no requiere una decisión activa del joven. Es el resultado de la progresión natural dentro de la estructura, donde la lealtad se prueba con actos que van escalando en violencia hasta el punto en que la persona ya no puede salirse sin poner en riesgo su propia vida. Las organizaciones de derechos humanos que trabajan con jóvenes en Sinaloa, como el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres y algunas pastorales de la Iglesia Católica en los barrios más afectados, documentan que el reclutamiento funciona con una eficiencia que no requiere coacción directa en la mayoría de los casos. El dinero y el estatus son suficientes atractivos en comunidades donde las alternativas legales ofrecen salarios de 2 dígitos y ningún estatus. La pregunta de qué le debe la sociedad a los jóvenes que el narco recluta cuando el Estado no les ofrece nada comparable es una pregunta que el presupuesto federal no ha respondido con suficiente convicción. Número 10. Los pueblos del norte de Sinaloa y el desplazamiento que no aparece en los noticiarios. El norte de Sinaloa, particularmente los municipios de Choix, El Fuerte y Sinaloa, el municipio, no el estado, tiene zonas serranas donde la presencia del Estado es histórica y estructuralmente débil. Carreteras de difícil acceso, cobertura de comunicaciones limitada y una economía que en las zonas más aisladas combina la agricultura de autoconsumo con actividades que el Estado no puede o no quiere regular. Esas condiciones hacen de la Sierra Norte de Sinaloa una zona de cultivo y producción de drogas histórica, y de conflicto territorial entre grupos que compiten por el control de esas rutas. En distintos períodos de la última década, comunidades de esa zona han experimentado lo que los estudios de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas y de organizaciones de derechos humanos locales registran como desplazamiento forzado.
Familias que reciben avisos de grupos armados, que abandonan sus casas, sus animales y sus cultivos, y que se instalan en las ciudades de la costa, donde no tienen redes de apoyo, y donde los empleos disponibles son principalmente en la industria agrícola de exportación. El desplazamiento en el norte de Sinaloa no genera los titulares nacionales que generan los desplazamientos en Michoacán o Zacatecas, en parte porque las comunidades afectadas son pequeñas y de acceso difícil para los medios, y en parte porque el estado de Sinaloa tiene una imagen global tan dominada por el cartel que la violencia rural adicional cabe dentro de lo esperado. Esto no es lo más oscuro de esta lista. Sigue leyendo. Número 9. El fentanilo y los muertos que Sinaloa exporta. El fentanilo es un opioide sintético con una potencia aproximadamente 100 veces mayor a la de la morfina y 50 veces mayor a la de la heroína. Fue desarrollado originalmente por farmacéuticos para uso en anestesia y en el manejo del dolor oncológico severo. Su versión ilícita, fabricada con precursores químicos importados principalmente desde China y producida en laboratorios clandestinos de la Sierra de Sinaloa y otras partes de México, empezó a aparecer en el mercado de drogas norteamericano, mezclada con heroína, a principios de la década de 2010, y rápidamente se convirtió en la droga responsable de la mayoría de las muertes por sobredosis en los Estados Unidos. En 2022, el fentanilo fue responsable de aproximadamente 68,000 de las más de 100,000 muertes por sobredosis registradas en los Estados Unidos ese año. En 2021 fueron 80,000. Las cifras varían año con año, pero se mantienen en esos rangos desde 2020. Para contextualizar la escala, la guerra de Vietnam mató a aproximadamente 58,000 soldados norteamericanos en 10 años. El fentanilo mata a más personas en un solo año. El cártel de Sinaloa, junto con el cártel Jalisco Nueva Generación, es identificado por la DEA como el principal productor y distribuidor de fentanilo ilícito hacia los Estados Unidos. Las pastillas de fentanilo que el cartel produce están prensadas para imitar medicamentos legales, con colores y logotipos que los compradores reconocen como seguros. Los compradores que no saben que son pastillas de fentanilo mueren de sobredosis antes de que alguien pueda explicarles qué tomaron. La industria de la muerte que Sinaloa exporta hacia el norte es, en términos de bajas civiles, más letal que cualquier guerra que los Estados Unidos han librado desde Vietnam. Eso no aparece en el periódico con el mismo nivel de urgencia que aparecería si la causa fuera un ataque convencional. Compártelo con alguien que piense que el problema del narco en Sinaloa es solo de México, porque las 80,000 muertes anuales en los Estados Unidos no son un problema de México solamente. Número 8. Las fosas de Sinaloa y los que buscan solos. Sinaloa tiene un número de personas desaparecidas que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas ubica en miles de casos activos, acumulados principalmente en el periodo de mayor violencia intercartelaria del Estado. Las desapariciones en Sinaloa tienen el patrón que los especialistas en violencia organizada identifican como específico de los contextos de conflicto criminal. Personas que entran en contacto, directo o indirecto, con las estructuras del cartel y que desaparecen sin dejar rastro rastreable por los medios convencionales de investigación policial. Los colectivos de búsqueda en Sinaloa, incluyendo el colectivo de Mujeres por la Paz y la Justicia de Mazatlán y otros que han surgido en distintos municipios, han encontrado en sus propias búsquedas sitios con restos humanos en zonas que la Fiscalía del Estado no había explorado. El estado de Sinaloa no está entre los primeros en los índices de transparencia sobre el manejo de casos de desaparición. La impunidad en esos casos, según los colectivos que los siguen, es tan alta que la familia que espera respuestas del sistema de justicia estatal espera en la práctica sin respuesta.
La diferencia entre Sinaloa y otros estados en materia de desapariciones no es la magnitud del problema, sino la distancia entre la magnitud y la respuesta institucional. Número 7. La guerra interna del cártel de Sinaloa en 2024. En el segundo semestre de 2024, el cártel de Sinaloa vivió una ruptura interna de dimensiones que los analistas de seguridad compararon con la fragmentación del cártel del Golfo que en los años 2000 llevó a la formación de los Zetas. La división, que siguió a la captura en los Estados Unidos de El Mayo Zambada y a la actuación de Joaquín Guzmán López como posible colaborador de esa captura, enfrentó a las facciones de los Chapitos, los hijos de El Chapo, contra los Mayos, los allegados de Zambada. La guerra se sintió en las calles de Culiacán, de Mazatlán, de Los Mochis y de otros municipios del estado, con una intensidad que los residentes describieron en sus testimonios a los medios como la peor que recordaban desde los peores años de conflicto intercartelario de la primera década del siglo. Bloqueos de carreteras, coches quemados, tiroteos en zonas urbanas densamente habitadas, y el sonido de detonaciones que los habitantes de Culiacán aprendieron a distinguir en tiempo real como disparos de armas de fuego o de explosivos, por el tipo de sonido que producían. El gobierno del estado declaró toques de queda informales en algunos municipios. Las escuelas cerraron durante días en varios municipios por el nivel de riesgo. Los hospitales reportaron un aumento significativo de heridos de bala en sus salas de urgencias. Los médicos que atendían esas urgencias lo hacían sabiendo que entre los heridos podía haber miembros de facciones distintas, y que la situación que resultara de esa atención dependía de factores que no controlaban. La guerra interna del cártel de Sinaloa de 2024 demostró algo que los analistas habían advertido durante años. Cuando la organización más poderosa del mundo pierde a su liderazgo principal, la reorganización que sigue no es tranquila. Y las personas que pagan el costo de esa reorganización son principalmente las que viven en el territorio que se disputa. Número 6. La captura de El Mayo y la traición que nadie había visto venir. En la madrugada del 25 de julio de 2024, un avión privado aterrizó en El Paso, Texas. A bordo estaban Ismael El Mayo Zambada García, de 76 años, cofundador del cártel de Sinaloa y uno de los hombres más buscados por las autoridades norteamericanas durante décadas, y Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de El Chapo. Los dos fueron arrestados por agentes de la DEA y del FBI al descender del avión. La versión que los abogados de Zambada presentaron ante los tribunales norteamericanos fue que su cliente había sido engañado, que Guzmán López lo convocó a una reunión en el norte de México con el pretexto de resolver un conflicto interno de la organización, y que cuando llegó al sitio acordado fue sometido por personas armadas y subido al avión sin su consentimiento. El propio Zambada, a través de sus abogados, afirmó que fue secuestrado y entregado a las autoridades norteamericanas en contra de su voluntad. Si esa versión es correcta, significa que uno de los líderes más poderosos del cártel de Sinaloa fue entregado a los Estados Unidos por otro líder del mismo cártel, en lo que sería una traición de escala histórica dentro de la organización, y un precedente sin equivalente en la historia del narcotráfico mexicano. La DEA no ha confirmado ni desmentido el acuerdo con Guzmán López. El gobierno mexicano fue, según los reportes, notificado del arresto solo horas antes o después de que ocurriera, lo que generó una protesta diplomática formal del gobierno de la presidenta Sheinbaum, quien declaró que México no puede aceptar operaciones de este tipo en su territorio sin coordinación. El hombre que dirigió el cártel más poderoso del mundo durante 3 décadas sin ser capturado fue, según la versión más extendida, llevado a Texas en un avión por alguien en quien confiaba. En el narco, como en cualquier organización de poder sin reglas externas, la traición
es siempre la estrategia más eficiente cuando todo lo demás falla. Número 5. Los laboratorios clandestinos y la fábrica de la muerte. La Sierra Sinaloense, específicamente las zonas montañosas de los municipios de Badiraguato, Cozalá y Mocorito, es desde hace décadas el territorio donde el cártel de Sinaloa produce buena parte de las drogas que comercializa. En el pasado, esa producción era principalmente de amapola, para heroína y de marihuana. A partir de la década de 2010, los laboratorios de la Sierra comenzaron a producir metanfetamina y, más recientemente, fentanilo y otras drogas sintéticas que requieren precursores químicos importados, pero que no dependen de cultivos agrícolas y que pueden producirse en cualquier espacio cerrado y ventilado. Los laboratorios clandestinos de drogas sintéticas son más difíciles de detectar que los cultivos de amapola. No tienen el tamaño de un campo, no requieren agua de riego y pueden instalarse y desmantelarse en días. Los trabajadores de esos laboratorios, que en muchos casos son personas de comunidades rurales pobres con conocimientos básicos de química adquiridos en la práctica, trabajan en condiciones de exposición a precursores químicos altamente tóxicos sin equipamiento de protección adecuado. Los síntomas de intoxicación crónica por los solventes y los compuestos intermedios que se producen en el proceso de síntesis incluyen daño neurológico, problemas renales y hepáticos, y en casos de exposición aguda, efectos agudos que pueden ser fatales. No hay estudios epidemiológicos sobre la salud de los trabajadores de laboratorios clandestinos de drogas sintéticas en Sinaloa porque nadie ha podido hacerlos. Los trabajadores no pueden reportarse a ningún sistema de salud pública sin exponer su situación legal. Los residuos de los laboratorios se descargan en los suelos y los arroyos de la sierra, con efectos sobre el agua que las comunidades que viven corriente abajo todavía no han sido evaluados sistemáticamente. La producción de la muerte sinaloense tiene también sus propias víctimas locales, menos visibles que las 80,000 muertes anuales en los Estados Unidos, pero igualmente reales y sin ningún sistema de apoyo disponible. Número 4. Los desaparecidos de la violencia cartelaria y la aritmética sin final. Las cifras de homicidios en Sinaloa tienen, como en todos los estados de México con alta actividad de crimen organizado, una característica que las hace difíciles de interpretar. El número de homicidios registrados es probablemente inferior al número real de muertes relacionadas con la violencia, porque los cuerpos que el cartel hace desaparecer no entran en el conteo de homicidios, sino en el de desapariciones, y los cuerpos que nunca se encuentran no entran en ningún conteo. Los grupos criminales en Sinaloa, como en otros estados, han desarrollado métodos de disposición de restos que hacen que la detección sea difícil o imposible. Desintegración química, entierros profundos en terrenos privados, inhumación en fosas en zonas de difícil acceso. Las familias de desaparecidos en Sinaloa, que buscan a sus parientes con la convicción de que están muertos, no solo no localizados, no tienen un sistema de apoyo institucional que se compare con la urgencia de su búsqueda. La Fiscalía del Estado de Sinaloa tiene recursos limitados para el procesamiento forense de restos, lo que significa que cuando una familia lleva meses buscando y eventualmente encuentra algo en un terreno o en un arroyo de la sierra, el sistema de identificación puede tardar meses o años en confirmar si lo encontrado corresponde a su familiar. Las familias que buscan en Sinaloa lo hacen en un estado donde el perpetrador de las desapariciones sigue siendo el actor más poderoso del territorio, lo que significa que la búsqueda implica moverse en el mismo espacio que el grupo que hizo desaparecer a la persona que se busca. Algunas madres que buscan en la Sierra de Sinaloa solicitan permiso informal a los grupos que controlan la zona antes de entrar a buscar. A veces se lo dan. La ecuación de tener que pedir permiso al posible perpetrador para buscar a la víctima resume, de forma comprimida, la situación de miles de familias en el estado. Número 3.
El tráfico humano y el corredor sinaloense. Sinaloa no es solo un corredor de drogas hacia los Estados Unidos. Es también una de las rutas del tráfico de personas que llegan del sur de México y de Centroamérica intentando cruzar la frontera norteamericana. Los grupos que controlan las rutas de tráfico de personas en la región están, en muchos casos, relacionados o subordinados a las mismas organizaciones que controlan el tráfico de drogas, porque la infraestructura es en parte compartida. Los mismos contactos en los municipios fronterizos, los mismos puntos de cruce, la misma capacidad de corrupción de funcionarios de migración y de policías fronterizos. Las personas que migran a través de Sinaloa en grupos organizados por coyotes pagan sumas que en promedio van de $2,000 a $10,000 por persona, a veces en efectivo antes de salir, a veces en deuda que se liquida con trabajo en el lugar de destino. Las condiciones del trayecto, documentadas por organizaciones como Sin Fronteras y por las investigaciones de la CEND, incluyen hacinamiento, privación de agua y alimento durante los tramos más peligrosos, y en los casos más graves, extorsión adicional una vez que la persona ya está en manos del coyote y no tiene opciones de retroceso. Las personas migrantes que transitan por Sinaloa son potencialmente víctimas de varias organizaciones distintas en el mismo trayecto. Número 2. El estado de Sinaloa y la violencia que se integró al paisaje. Los habitantes de Culiacán tienen una relación con la violencia del narco que los analistas sociales describen como de coexistencia adaptada. Conocen los barrios donde no ir en ciertos horarios. Saben leer los signos de que algo va a pasar antes de que pase. Han desarrollado un sistema de información informal sobre situaciones de riesgo que funciona más rápido que cualquier alerta oficial. Los estudiantes universitarios de las facultades del centro de Culiacán tienen protocolos no escritos sobre qué hacer cuando se escuchan disparos. Los comercios del centro de la ciudad han tenido que bajar sus cortinas metálicas en distintos episodios de violencia sin necesidad de que ninguna autoridad se lo indique. Esa adaptación no es resignación, aunque a veces se parezca. Es el resultado de vivir en un entorno donde el Estado no puede garantizar la seguridad y donde las alternativas que el Estado no provee, las provee el cartel. Empleos, seguridad para los que trabajan para él, resolución de conflictos en los barrios bajo su control. La ecuación que explica por qué el cártel de Sinaloa ha podido operar durante 40 años sin ser desarticulado de forma definitiva no es solo la corrupción de funcionarios, es que en partes del Estado el cartel es el gobierno más funcional disponible, y eso es más aterrador que cualquier pistola. Y llegamos al número 1, al lugar simbólico donde todo lo que hemos contado en este video se vuelve visible en un solo kilómetro cuadrado. El Jardín de Humaya, en el contexto completo. Ya en el guión de los lugares extraños y desconocidos de Sinaloa, describimos el cementerio de Culiacán, donde los mausoleos tienen aire acondicionado y pantallas de televisión. En este guión, queremos añadir el dato que faltó en ese recorrido. El Jardín de Humaya no es solo una curiosidad arquitectónica ni un ejemplo de excesos estéticos del narco. Es el resumen físico de todo lo que hemos contado hoy. Los mausoleos con aire acondicionado son el resultado final de décadas de producción y tráfico de drogas que generó miles de muertos en los Estados Unidos, que financió la captura de decenas de funcionarios, que mató a periodistas que intentaron contarlo, que desapareció a miles de personas en el Estado, que reclutó a jóvenes de los barrios periféricos cuando el Estado les ofrecía nada alternativo, que desplazó a comunidades serranas, y que en 2024 se desangró internamente en una guerra que sus propios miembros vivieron en las calles de Culiacán. Todo ese dinero, toda esa sangre, toda esa historia, termina en un mausoleo de 3 pisos con piscina en el interior del cementerio más visitado de Sinaloa. La arquitectura del Jardín de Humaya es grotesca en su escala de valores.
Es también perfectamente consistente con la lógica de un sistema donde la acumulación de capital no tiene restricciones morales efectivas, donde el poder se exhibe para intimidar, y donde la muerte propia no es más terrible que la de los demás si viene acompañada del mausoleo correcto. Y eso es todo. 13 lugares. El estado más asociado globalmente con el narcotráfico mexicano. Y la sensación de que detrás de cada número de este recorrido hay personas reales. Los jóvenes que entraron al cartel a los 12 años, los periodistas que murieron contando lo que nadie más quería contar, los jornaleros que llegaron a los campos de jitomate sin poder irse, los 80,000 norteamericanos que murieron de sobredosis de fentanilo el año pasado. Ahora te toca a ti. De estos 13 lugares o historias, ¿cuál no sabías que existía? Cuéntamelo en los comentarios. Y si conoces a alguien que piense que el problema del narco de Sinaloa es solo de México, manda este video. Porque los 80,000 muertos al año en los Estados Unidos tienen su punto de origen en la misma sierra donde llevan décadas operando los laboratorios.